Bien, vamos a ver cómo podemos conectar Oracle con Java utilizando el entorno de desarrollo NetBeans. Y nos vamos a conectar con Oracle 18c. ¿Ya? Veamos primero nuestra conexión que tenemos aquí. Nos vamos al SQL Plus. Nos vamos a conectar con un usuario. Allá me pide el usuario aquí. Contraseña. Y ya estamos conectados. Bien, la versión de Oracle 18c tiene la característica de que nos permite crear PDBs o llamémosle bases de datos dentro de otras bases de datos. Por defecto la versión Express Edition crea un contenedor principal. Por ejemplo, si nosotros le damos aquí Show Container Name, por defecto nos crea el CDB root, ¿no? Pero nosotros podemos crearnos otros Plugable Database, como ya hemos visto en las clases anteriores. Y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos conectarnos desde Oracle a un determinado Plugable Database. Por defecto, cuando nosotros nos conectamos desde Oracle, por ejemplo aquí en Database, aquí tenemos proyectos, archivos y services. En services nos vamos a ir a los drivers y necesito descargarme un driver. ¿Ya? Para eso es mejor descargarse de la página oficial de Oracle la versión del driver que sea compatible con la versión de Oracle que ustedes tienen instalado. Como yo tengo instalado la versión 18c, entonces me voy a descargar la versión OJDBC8.jar. Bien, entonces nos descargamos este archivo que no pesa mucho. Es un archivo .jar, les va a pedir obviamente su contraseña. Bien, ya lo tenemos descargado. Este archivito lo vamos a copiar y lo pegamos en algún lugar donde podamos nosotros trabajar. Yo me voy a crear aquí en la unidad C una nueva carpetita y vamos a llamarle Test Oracle Java. Bien, ahí tengo mi OJDBC, que es el driver. Bien, entonces ese driver tiene que estar disponible acá, ¿sí? Lo tendríamos que tener disponible. Y para eso le damos clic derecho aquí en driver, le decimos new driver y lo agregamos. Buscamos desde la carpeta donde lo hemos descargado. Yo lo tengo aquí en la unidad C. Testing Oracle Java y aquí está el driver. Bien, lo descargo ahí. El nombre para esa conexión dice aquí Oracle DIN. Le voy a poner 18C para poder referenciarlo. Aquí podemos poner nosotros cualquier nombre. Bien, ok. Ya acá está mi driver. Con este driver voy a conectarme a la base de datos. Por defecto, para podernos conectar, le vamos a dar conectar localhost. El puerto es 1521. El service, por defecto siempre hay un servicio que es la versión Express Edition, eso no lo podemos cambiar. El usuario HR y el usuario y su password. Este usuario es el predeterminado que viene en Oracle, pero normalmente está con una cuenta ya caducada cuando se instala. Nos vamos a conectar con System o con Sys, cualquiera. Ponemos la contraseña. Hacemos una prueba de la conexión. Y bueno, está bien la prueba. Siguiente. Y finalmente Finish. Bien. Entonces ahí tenemos una conexión con el usuario System. Aquí tenemos todas las tablas administrativas porque el usuario es System. Pero el problema es, la cuestión es cómo podemos conectarnos nosotros a un Plugable Database que nosotros hubiéramos creado.
Voy a ver cuáles son los pluggable database que tenemos aquí. Para eso yo puedo hacer un select, por ejemplo, name from de esta tabla, pluggable database. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el seeder, ¿no? Este es el predeterminado que viene y este es inventario DB. Entonces yo tengo este inventario DB, tengo un usuario que está creado acá. Pues si yo quiero conectarme a este pluggable database que se llama inventario DB desde Oracle, perdón, desde Java, si voy a usar otra vez mi driver, clic derecho, conectar, y aquí pongo, por ejemplo, qué sé yo, el services ID, le ponemos inventario DB, el usuario era DBA inventario, ¿ya? Puedo ver también los usuarios que tenemos, pero bueno, ese usuario yo es el con el cual he creado el password, recordar password, y si aquí le doy probar conexión, me va a salir que no existe, no puedo establecer conexión porque por defecto siempre busca el ID Express Edition, que es XR, entonces no hay cómo pueda conectarme. Lo que tenemos que hacer es revisar primero si está corriendo nuestro podemos conectarnos aquí con el puerto si está corriendo nuestra instancia, porque si no está corriendo tampoco podríamos conectar. Voy a conectar con el usuario sys, contraseña, y me voy a conectar con el contenedor principal que es cdb root como sysdba. Bien, aquí podemos ver si es que nuestro contenedor inventario DB, nuestro pluggable database inventario DB, está abierto, porque puede ser que esté detenido, ¿no? Aquí dice que tenemos dos PDBs. Normalmente cuando reiniciamos la máquina, inventario DB está en stop. Si esto está detenido, tendríamos que darle clic, o perdón, simplemente seleccionar y aquí en acciones decirle abrir, ¿no? Pero vemos que está abierto. Aún así, estando abierto, no me lo reconoce. Entonces, ¿cuál es el truco aquí, no? Aquí es que en esta versión, con el pluggable database, aquí ponemos normal todo esto, el puerto, usamos dos puntos cuando quiero conectarme a la versión Express Edition. Pero en la versión Express Edition este usuario no existe, porque este usuario solo existe en ese pluggable database que hemos creado. Entonces yo le doy aquí Test Connection, tampoco me acepta, ¿no? Entonces yo quiero conectarme a inventario DB. Este es mi usuario, mi contraseña, y el truquito está aquí. Aquí en Test Connection, perdón, en la conexión, después del puerto, dos puntos. Eso solo es válido cuando vamos a conectarnos al por default. El por default es el Express Edition, ¿sí? Pero si vamos a conectarnos a un pluggable database, cambiamos por barra, ¿ya? Esa es la diferencia. Dos puntos cuando queremos conectarnos al por defecto, que es Express Edition, y cambiamos el dos puntos por barra, y el nombre del pluggable database en caso que quisiéramos conectarnos a los pluggable database secundarios que hemos creado. Bien, entonces si hacemos aquí Test Connection, ahora sí me sale conexión establecida. Le damos siguiente, y aquí fíjense que ya me reconoce la base de datos, el usuario, el esquema del usuario.
me da la cadena de conexión y finalmente le doy finish. Si nosotros revisamos aquí se ha creado la conexión, aquí está DBA inventario, que es el usuario, y solamente las tablas que él ha creado, ¿no? Entonces de esa forma yo puedo conectarme tanto con Oracle con la herramienta de acá desde el NetBeans, o como también mediante código. Bien, enseguida vamos a ver entonces cómo podemos hacer mediante código. Aquí tenemos nuestra tabla categoría, vamos a ver View Data. ¿Sí? Ahí están las categorías, fruta y lácteos. Y tenemos la categoría, la tabla productos. Bien. Bien, entonces, ¿cómo podemos conectarnos con Java a un Pluggable Database? Vamos a ver, vamos a crearnos un nuevo proyecto. Nos vamos aquí a Projects, New Project, Java Application. Siguiente, el nombre le vamos a poner Test Java Oracle. ¿Dónde lo vamos a guardar? Lo voy a guardar en esta misma carpeta. Bien, finish. Fíjense que aquí también podríamos ver por este lado, si yo conecto si yo quiero ver los usuarios, por ejemplo, que tenemos en nuestra base de datos, username, le vamos a dar, para que no nos muestre tanto, le vamos a dar column. Si nosotros hacemos un select username, coma, con status from DBA users, me va a mostrar todos los usuarios que tenemos, pero aquí no me muestra, por ejemplo, el usuario. No se nota en ese formato. Para que se noten los formatos hay que darle column username format A20, vamos a poner column A20. Entonces, si ejecutamos nuestra consulta, ya lo vemos en este formato. Si nosotros revisamos aquí, por ejemplo, no tengo mi usuario DBA inventario, no hay. DBA in no existe. ¿Por qué? Porque estoy en el contenedor principal. Pero si yo me cambio, set container igual a inventario DB, y ahora ejecuto la misma consulta, entonces aquí sí me sale, aquí está el DBA inventario y otros usuarios que hemos creado en ese contenedor, ¿no? Programador Ana Lima, DB inventario, que vimos en el laboratorio anterior. Entonces ahí recién existe ese usuario. Si estoy ahí, él ha creado unas tablas, entonces yo puedo darle cl de asterisco, por ejemplo, from producto, perdón, a ver, estoy con el otro usuario, por eso es que no puedo ver, no puedo ver todavía las tablas. Tendría que conectarme, a ver, vamos a ver si le asterisco from producto. Sí, no existe, porque esta tabla producto pertenece al esquema DBA in, ¿no? Si nos conectamos con DBA in, claro, él directamente podría hacer
sus tablas. Si aquí, aquí recién podemos ver los usuarios y todo lo demás. Entonces vamos a conectar, y aquí ya hemos visto cómo podemos conectarnos igual exclusivamente a una base de datos. Ahora vamos a ver acá. Como ya lo hemos puesto, el driver lo hemos puesto aquí como servicio, pero el driver también hay que ponerlo en el proyecto. Aquí en Libraries, clic derecho, Add Jar, Folder. Y aquí buscamos dónde está nuestro driver que hemos descargado. Preferible es que esté en la misma carpeta donde estamos trabajando, porque podemos referenciar de otro lado, pero después cuando cambiamos de una máquina a otra, como la ruta se pone específica, hay que volver a definir el usuario. Bien, entonces lo hemos creado en Test Oracle Java. Aquí está. Le vamos a dar a abrir. Ya tenemos el driver en nuestro proyecto Java y por lo tanto recién puedo usarlo aquí. Bien, ¿qué hacemos aquí para podernos conectar entonces? Primero nos vamos a crear una cadena de conexión de tipo string. Le vamos a llamarle URL conexión. Va a ser igual, y aquí entre comillas vamos a poner JDBC Oracle, ese es el formato para podernos conectar, dim, arroba localhost, el puerto, y si estuviera conectándome con el esquema predeterminado tendría que poner HR, o perdón, XE de Express Edition, pero como me voy a conectar con un Plugable Database, entonces ponemos barra y inventario DB. Ese es nuestro Plugable Database. Bien, ya tengo mi cadena de conexión. Ahora me voy a crear de tipo properties, propiedades de conexión, que va a ser igual a new properties. Creamos una instancia de la clase properties. Nos sale error, le damos al enter para poder hacer el import correspondiente. Hay que revisar que haga el import, hay que escribirlo bien para que haga el import correspondiente. Bien, ahora propiedades punto, empezamos a setear algunos parámetros. Por ejemplo, vamos a colocar la propiedad user y su valor correspondiente de esa propiedad user. Entonces, en este caso, como voy a conectarme a inventario DB, me voy a conectar con el usuario DBA inventario. ¿Por qué? Porque ese usuario yo lo he creado como el admin que tiene el rol de sysdba de este Plugable Database. Propiedades punto set property, definimos el password y aquí colocamos el valor del password. Yo le he puesto Oracle 2020. Bien, entonces ya tenemos todas las propiedades de conexión para conectarnos con Oracle. Ahora nos creamos un objeto de la clase connection. Decimos de tipo connection, conexión, CNX, vamos a llamar, va a ser igual, y usamos la clase driver manager punto get connection, y aquí le pasamos la cadena de conexión y las propiedades que ya automáticamente nos los ha reconocido. El driver manager es una clase que hay que hacer el import correspondiente. ¿Y qué más? ¿Qué más nos está dando acá? Punto y coma esperado. ¿Y qué más?
paréntesis. Bueno, falta paréntesis. Listo. Ya, como estamos intentando conectarnos con una cadena de conexión, puede provocar un error. Por lo tanto, nos está obligando Oracle a encerrar dentro de un bloque try catch, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a poner. Aquí nos da para hacerlo automático. A ver, veamos. Add Trouch. Podemos poner el Trouch aquí arriba. O podemos encerrarlo dentro de un try catch. Vamos a decirle try catch porque estamos en el programa principal. Listo. Entonces, ahora sí, nos obliga a que pongamos dentro de un try catch. Una vez hecho eso, ya tenemos nuestra conexión. Ya puedo hacer algunas consultas. Por ejemplo, vamos a hacer de tipo string consulta 1. Hacer igual. Aquí vamos a hacer un insert into producto values. El ID del producto que sea 5, coma, o le vamos a poner 7, coma. El nombre del producto va a ser, por ejemplo, manzanas verdes criollas, y el precio de la manzana. No es el precio, tiene el ID de la categoría. Le vamos a poner uno que sería frutas. Bien, punto y coma. Tenemos una consulta normal, esto entre comillas simples, porque es de tipo varchar. La llave foránea de la categoría y el ID del producto. Bien, si yo quiero ejecutar esa consulta, por ejemplo, en Oracle, me voy a crear un objeto de la clase prepared statement, de tipo prepare statement. Le vamos a poner prepare statement consulta igual a conexión punto prepare statement y le pasamos la consulta. Aquí hay que hacer el import correspondiente. Veamos si está bien, si es correcto. Si nos sale add import es porque hemos escrito bien nuestra clase. Entonces, como este es un insert, me devuelve un true o un falso si es que se insertó o no de manera correcta. Entonces vamos a decir prepare statement consulta punto execute. Ahí tenemos execute. Ejecuta. Fíjense que si yo pongo el mouse ahí me dice que me va a devolver un true o un falso. A ver, veamos. Sí, devuelve un boolean. Entonces le digo que ejecute. Le vamos a decir execute, pero no la conexión, sino es que elegí equals, ¿no? Execute y le paso la consulta. Si eso ejecutó bien, la consulta 1, si lo ejecutó bien, entonces vamos a hacer un system out. Println producto insertado correctamente. Bien. Entonces, hasta ahí lo podemos hacer correr. Veamos si está todo bien. A ver, veamos. Ups.
¿Qué salió aquí? Ah, ya ese rato lo hicimos correr y ya funcionó, y al volverlo a hacer correr está insertando otra vez con el código 7 y por lo tanto provoca error, ¿no? Veamos si es que lo ha insertado. Podemos revisar aquí. Ahí está, manzanas verdes criollas con el ID 7. Entonces si yo pongo ID 8 ahora y le vamos a poner, por ejemplo, tamarindo, hacemos correr. Pues ya corrió. Revisemos. Aquí está el tamarindo con código 8. Bien, entonces está funcionando nuestro insert. ¿Cómo podemos hacer un select, por ejemplo? Todo esto es para hacer un insert. Bueno, esto serviría para insertar, modificar o eliminar. Lo único que va a variar es la consulta. En vez de insert va a ser un update o un delete. La forma de ejecutar ese tipo de consultas es con execute. Pues no son solamente van a devolver true o false, si se ejecutó o no se ejecutó correctamente. No sé por qué no está mandando aquí sí. Vamos a hacer eso. Bien, entonces ahora aquí vamos a ver cómo podemos hacer un select. Seleccionar todos los registros. Para poder hacer un select ya tenemos nuestra conexión igual. Simplemente en este caso es muy parecido, necesitamos una consulta también de tipo string, SQL2 le vamos a llamar. Va a ser igual select asterisco from product. Bien, y esta consulta igual necesito un prepare statement, le vamos a llamar prepare statement consulta 2. Va a ser igual a la conexión punto prepare statement. Bien, y va a ejecutar la consulta 2. Bien, recuperamos. Y en este caso, cuando ejecutemos esta consulta, me va a devolver un resultado porque es un select. Entonces para eso tenemos la clase result_set. Resultado de la consulta va a ser igual a prepare statement consulta 2 punto, y aquí fíjense que varía, ya no tengo que decir execute sino execute query, y le pasamos la consulta que quiero ejecutar, que sería SQL2. Bien, entonces perdón, ya no le paso la consulta execute query porque aquí en el statement ya hemos definido qué consulta quiero que se ejecute. Bien, si ejecutamos con execute query, ese me va a devolver una respuesta que es un result set. Hago el import correspondiente, ya está. Ahora vamos a imprimir todo ese resultado. Para eso voy a recorrer fila por fila. Vamos a decir mientras que resultado.next. Si hay todavía más registros, esto va a ir, devuelve true o false. Es decir, si está en el, cuando la primera vez se llama next, se ubica en el primer registro y hace avanzar al siguiente, que sería la fila 2. Cuando está en la fila 2, avanza a la 3 y así sucesivamente. Y cuando ya no hay más, pues devuelve falso. Entonces con esta parte me voy a iterar yo todas las filas que he recuperado con esta consulta SQL. Entonces vamos a hacer un system.out.println. Vamos a imprimir el ID. Entonces voy a decir resultado punto
get in el ID del producto. Bien, pero este ID tengo que ponerlo entre comillas. Correcto. Para que no salga en una fila, a este solamente voy a decir print nada más. Y le voy a concatenar al print resultante un espacio. Y a este voy a decirle getString, el nombre del producto, y le voy a concatenar también un espacio. Y a este le voy a decir ID, que se llama esta columna, y de categoría. Bien, a este sí le voy a hacer el print ln y a este solamente print. Bien, entonces eso va a ir imprimiendo todos los productos que vamos recuperando de nuestro resultado. Aquí al final vamos a decir print ln system.out listo. Con eso veamos. Me va a provocar un error por este insert de acá, ¿no? Voy a poner código 9 y que me inserte limones campitas. Listo. Vemos entonces, aquí nos está imprimiendo todos los productos que tenemos. El ID me está saliendo prendido al nombre. A ver, veamos por qué. No le puse el espacio, ¿no? Limón Camba criollo, producto 10. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces tenemos cómo hacer la conexión. Hemos visto cómo crear nuestra conexión a Oracle con Plugable Database, con un PDB que nos hemos creado que se llama inventario DB. Cuando nos conectamos con HR, o perdón, con Express Edition, aquí colocamos 2 puntos, pero cuando nos vamos a conectar a un Plugable Database, colocamos barra. Esa es la única diferencia para podernos conectarnos con todas las herramientas, tanto con Java como también con servicios en este caso. El nombre del usuario, definimos las propiedades, la contraseña y luego cómo podemos hacer un insert, update o delete, que lo único que variaría sería acá la consulta, y cómo puedo hacer select para recuperar registros. Bien, obviamente esto ya sería bueno ponerlo en una clase, estos métodos, para no estar repitiendo cada vez la conexión y poder definir un poquito ya utilizando programación orientada a objetos para ponerlo mucho mejor. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo conectarnos a Oracle 18c con Java utilizando Plugable Database.